Aquí el patrón de la espalda porque para hacer el patrón delantero necesitamos tener el patrón de la espalda siempre a nuestro lado. Me olvidé de decir en el vídeo anterior que, bueno, lo he puesto aquí, que esto es el centro de la espalda, esto es el centro de la espalda evidentemente, y yo a la gente que le doy clases de esto, de corte y confección, les digo siempre, cuando se pongan el papel, pues que la barriga coincide con el centro de la espalda, porque, bueno, para que les sirva de referencia, esto es el centro de la espalda. Y para el otro lado, que sería este, entonces sería esto el centro delantero, para el lado opuesto, ¿vale? Sería el centro delantero. Tenemos que conservar esto, porque de aquí tenemos que sacar medidas para el delantero. No podemos cortar esto, echarlo a un lado, porque lo necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora a comenzar con el delantero y la primera medida que vamos a tomar del delantero es, como antes tomamos el talle, pues ahora vamos a tomar también aquí la medida desde la base del cuello, que esto viene haciéndose como un guante, y es la medida de talle y alto pecho, que el talle es aquí y el alto pecho se viene a tomar a la parte, pues así, más salida del pecho. Siempre siguiendo esto. Vamos al delantero y lo primero que encontramos es talle y alto pecho. Bueno, pues entonces yo aquí tengo 44 y 30, son 44, vamos al lápiz por si hay que borrar, 44 es talle y el alto pecho 30, ¿vale? Entonces son estas dos medidas. Primero 44, otra vez, en otra línea para que nos coincida bien, 44 y 30. Bien. Entonces ahora vamos a marcar primero esta línea, que esta línea, ahora os digo antes de nada, esta es la línea de la cintura. Como veis, esta línea de la cintura va más abajo de la línea de la cintura de la espalda, porque va con la curvatura del pecho y entonces esta es la diferencia que evidentemente nos va a dar para la pinza. Y aquí es la altura del pecho, que no todo el mundo la tiene igual, porque lo tenemos más caído o más levantado. Bien, y ahora vamos a coger lo que es la medida del tórax y la vamos a trasladar aquí haciendo otro rectángulo desde lo que es la altura del pecho para arriba. Vamos a coger aquí, que eran 25,75, y entonces los vamos a pasar aquí, 25,75, y a otro punto para poder hacer la línea 25,75, así. Bien, y aquí hacemos un rectángulo también, que luego veremos que nos va a servir para alguna cosa. Vale. Ahora vamos a ir al cuello. El cuello, tenemos este cuello aquí, evidentemente el cuello del delantero va a irnos para este otro lado, ¿vale? Aquí va a ser nuestro cuello. La medida del cuello es otra cosa que yo he también simplificado, con idea siempre de ayudar. Vamos a ver, la medida del cuello en este caso va en 6 partes, porque el cuello en este sentido es una medida, pero en el de delante lleva más largo, por eso se divide en 6 partes. Pero hay también unos aumentos que también se hacen por la sexta parte, bueno, una serie de divisiones. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Vamos a poner, tengo 7 de cuello, pues entonces vamos a poner para aquí abajo 7 más 1, le ponemos 8. Bueno, le puse con tanto ímpetu que rompí el papel. Y ahora, en este otro sentido, hacemos lo mismo. 7 más 1. Siempre será así, 6 más 1, 7 más 1, 8 más 1, dependiendo del cuello cada uno. Le ponemos un poco más, porque aquí tenemos una cosa, pero después si no, esto nos tiraría, tiene que llevar un poquito más de holgura, la parte de delante. Y entonces por eso le aumentamos ese centímetro. Y ahora nos vamos a buscar una regla de estas francesas que se nos adapte aquí, a estos 2 puntos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el punto ese ahí y tenemos este otro punto aquí. Y aquí entonces cogemos y marcamos el cuello. Este es nuestro cuello delantero, ¿de acuerdo? Estamos con el delantero.
Bien. Bueno, ahora, siguiente paso. Aquí medimos la caída que tenemos de hombro, 2 centímetros. Entonces yo esta caída de hombro la traslado a varios puntos por aquí y luego veréis por qué pongo varios puntos, siempre digo poner varios puntos y varios puntos en la dirección, vais a saber el por qué necesitamos estos puntos y que no se os olvide cuando lo hagáis así, porque ahora tengo que tomar la otra medida de hombro desde el cuello hasta aquí, desde el cuello hasta aquí, que son 13 centímetros y medio, porque está claro que el hombro nos tiene que medir lo mismo la parte de atrás de ahí aquí que la parte de delante, no nos puede quedar un hombro más largo que el otro. Y entonces ahora cogemos los 13 centímetros y medio, medimos ahí y vamos a un punto de estos que he marcado al que me coincida, que justo me va a coincidir aquí, que no tengo ahí puntito, pero ahí lo marco. Y entonces aquí ahora marcamos desde el cuello hasta ahí la línea de hombro, que se nos acaba aquí, porque aquí nos va a coincidir este hombro con el otro y nos tiene que coincidir, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar aquí. En esta distancia vamos a poner el punto de la pinza, la misma medida que tenemos aquí, que son 12,75. Entonces partimos de aquí del centro y buscamos el otro punto de 12,75. Hay quien mide otros sistemas que miden la distancia que se tiene aquí de pecho a pecho, tal. Esto no falla, ¿eh? El sistema Martí no falla. Con esto nos va a salir siempre perfecto. Vamos a continuar con la cintura, que la cintura teníamos aquí, ya no me acuerdo, tengo 11,75, bien. Entonces voy a poner aquí los 11,75. Y voy a dejar, como siempre, 2 centímetros de pinza, porque así simplificamos y nos va a salir bien. Y no nos vamos a complicar la vida, porque esto estamos aprendiendo pues de una forma lo más sencilla y rápida, ¿no? Entonces, ahora, espera a ver si me di bien, porque me da la impresión que no debe de 11,75, 2 centímetros y 11,75, sí. Ah, no, ya decía yo, es que esto no me coincide, no, es que me falta una medida, aquí me falta el pecho que son 28. Aquí a la altura del pecho tenemos que poner el ancho pecho, que es esta medida que tomamos, única y exclusivamente que la tomamos de aquí por aquí, porque es el ancho pecho lo que necesitamos. 28, me faltaba esta medida, yo ya me parece así, vale. Entonces ahora aquí cogemos la cintura y el pecho y tiramos para arriba toda esta línea. Bueno, esta línea es el costado, igual que esta, pero aquí tenemos que también coger la medida del costado que tenemos aquí, que son 18 centímetros, y esto lo tenemos que trasladar al costado de delante porque tiene que coincidirnos la misma medida, evidentemente, no puede ir un lado más alto que otro. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí lo primero que vamos a hacer, la primera línea de la pinza del pecho. Esta es nuestra primera línea, ¿vale? Y esto va a ser nuestro costado, que se va a encarar con este después. Tiene que coincidir igual. Aquí ya podemos aprovechar para cerrar la pinza también para abajo. Mirad, lo normal, os voy a decir, lo normal que se hizo siempre toda la vida, los patrones hacerlos de pie, ¿eh? No sentaros como me siento yo. Pero bueno, yo me siento por circunstancias de que desde que tengo una minusvalía del 69% y muchas cosas y muchos problemas, por eso me siento de vez en cuando. Bien, pero se trabaja de pie en los patrones, ¿eh? Entonces ahora vamos a coger la medida desde el hombro hasta aquí, hasta la sisa, la medida que tenemos detrás, así en diagonal, y entonces son 20,5. Y esa medida la traslado de aquí a esta otra línea, 20,5, que me da aquí. Y este va a ser mi siguiente punto para cerrar la pinza del pecho, ¿vale? Así. Esto es hueco, evidentemente, como todas las pinzas que van huecas, ¿de acuerdo? Y esta es la pinza del pecho.
La pinza del pecho, que yo siempre recomiendo, esta pinza, pues no hacerla aquí, porque se nos va a coincidir con la sisa y nos va a liar más. Entonces mejor cortar por aquí, cerrar por el otro lado, luego lo enseño en otro patrón que tengo por ahí. Y ahora cogemos la regla francesa, buscamos la forma adecuada que nos coincida para el punto ahí y para cerrar con la sisa aquí, ¿de acuerdo? Esto tiene otro formato delante. Esta es la parte de delante, evidentemente para hacer el formato más excavado, porque delante necesitamos más escape. Y bueno, y así sale bien. Tenemos ya lo que es la parte de arriba, y ahora vamos a hacer la parte de abajo, que es la parte de abajo, que es la falda, y que bueno, creo que tenía 15 aquí de caída de la altura de la cadera, y entonces lo trasladamos también en 2 puntos siempre para marcar luego la horizontal y que nos vaya bien. Así. Ahora necesito el ancho de la cadera, que ya lo voy a medir para aquí, no me acuerdo cuánto era, más o menos, porque ya vamos con tantas medidas, 28,5. Y estos 28,5 también los pongo aquí. ¿De acuerdo? Y aquí ya podemos cerrar, por ejemplo, lo que es la cadera con la cintura. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos en este otro lado, pues también tomamos de referencia el punto este de 13 para cerrar pinza y lo marcamos aquí. Y entonces ya cerramos la pinza esta desde la cintura a la cadera. Que luego las pinzas las usamos, las ponemos, no las ponemos, pero bueno, las tenemos que tener referenciadas para saber por dónde van. Marcamos los 50 de largo que tenemos en esta ocasión. Marcamos también siempre en 2 puntos para que nos salga recto, y marcamos el largo de la falda. Así. Y el ancho era creo que 28,5, me parece, de la cadera. Sí, y entonces lo ponemos aquí también, ya para cerrar el patrón. Así. Cerramos el patrón. Y ahora nos queda aquí hacer lo mismo con la cadera, porque la cadera así, pues realmente no la tenemos, ¿no? La cadera la tenemos que poner de una forma que nos suavice aquí la medida un poco, ¿vale? Que nos la redondee un poco, con una regla, con otra. Incluso aquí también podemos coger y redondear un poco esto, para que no vaya eso ahí tan metido. Y esto, pues ya tenemos así lo que es el patrón. Luego se recorta, os voy a enseñar recortados ya para no pararnos a recortar ese. Luego se recorta, este sería el patrón de la espalda, una vez recortado, ¿vale? Vamos a aprovechar y vamos a acércame esa tela, si haces el favor, para enseñaros cómo se corta después sobre la tela. Ayúdame a doblarla, por favor. Así, por ejemplo, para enseñaros cómo podemos colocar después las telas. Vamos a ver, la espalda es igual, vamos, del revés es lo mismo, no te preocupes, que es para saber después, ya hay que mirar el derecho y el revés de cada uno. Pero yo digo esta parte para ir. Ah, sí, no, pero es igual. Yo la espalda, por ejemplo, tenemos ya el patrón aquí cortado. Entonces, si cogemos y le vamos a poner abierto por detrás con una cremallera y tal, entonces ponemos así los patrones para que después coserlo por aquí. Tenemos que pasar los hilos flojos por aquí, todo alrededor y por el hombro. Sisa y cuello no hace falta, eso ya se recorta y no hace falta. Y la pinza sí se la vamos a poner. Entonces lo pondríamos así si va con costura, o si le ponemos abierto o lo que sea. Y el patrón del delantero lo ponemos en la doblez, aquí, ¿vale? Así. Aquí ya hice yo, se me marchó por ahí, bueno, este trocito que es de la pinza, esto me hace falta. Vamos a ver. Os cuento. Esto es esto, ¿vale? Esto es esto, que es la pinza, como nos ha quedado aquí debajo, que lo tenemos, la pinza así al pecho, ¿no?
Entonces, esto es lo que pasa, que yo he recortado aquí porque esto sería la pinza que nos iría al pecho, pero para evitar que nos pille esto con la sisa, con la manga o lo que sea, por ejemplo, le pegamos un corte ahí y esto lo abrimos para ahí, entonces nos coincide la pinza aquí. Podemos coger y poner la pinza para aquí, ponerla para aquí, ponerle el corte este famoso por aquí y cortamos ahí, pegamos esto todo, que esto todo después nos coincide, bueno, cuando va junto, las medidas nos tienen que coincidir, evidentemente, de los costados nos tienen que coincidir. Lo mismo que los hombros nos tienen que coincidir, porque no puede ser más largo el hombro de delante que el de atrás. Y esto lo podemos jugar con la pinza, como lo mismo podemos ponerle el corte por aquí, como puede venir la pinza para ahí. Vamos, la pinza podemos jugar con ella y ponerla por donde queramos. Yo siempre recomiendo, el patrón se hace así, pero para que no nos dé esa cantidad de tela ahí machacada, por lo menos ponerla aquí y después bailar con ella como se quiera. Esto sería una forma si es que va abierto por detrás la espalda, ¿vale? Si no queremos la abertura detrás, que le ponemos una abertura por un lado, entonces tenemos que coger la tela y ponerla de otra manera. Tenemos que ponerla así y así, de esta forma, y entonces ponemos la espalda, la ponemos así aquí, la doblez aquí de la espalda, y el delantero pues también va, como siempre, ahí doblado. Si fuera por delante el delantero abierto o algo, pues entonces dejaríamos ahí al revés, lo que hicimos con la espalda, ¿no? Esto va así, y aquí nos falta este cachito que se nos cayó para poner algo. Entonces iría así, de esta forma. Y lo que es la manga, que estuvimos antes con ella, pues volvemos a colocarla, aunque esta la hemos cortado mucho, porque hemos dado unas explicaciones aquí que nos han preguntado. Ahora os explico lo que es la manga. Siempre va doble, siempre procuramos mirar la forma de aprovechar mejor la tela, ponemos siempre los patrones encima de la tela para saber que nos llega o que tenemos que aprovechar mejor de una manera o de otra. Esto sería la manga, por ejemplo, normal así. Pero luego, que queremos la manga un poquito más floja, pues le ponemos esto para aquí. Que queremos la manga al revés, que aquí nos vaya un poquito más ancha, pues cortamos siempre de manera que conservemos los bordes todos marcados. Hacemos los sueltos por dentro, lo mismo que en las faldas, pues que queremos que vaya un poco evasé. Pues voy a cortar, por ejemplo, por aquí, por la parte por la parte esta de aquí, y cogemos y le abrimos un poco para que vaya evasé, para que nos conserve esto siempre, pasando los hilos flojos por todas las pinzas, por el hombro, por abajo, por todas estas partes. Es importante, cuando cortéis, marcar los centros de los cuellos, marcar unos piques aquí a la altura de la cintura, marcar un pique cuando cortéis, y a la altura de la cadera, a la altura de la cadera y a la altura de la cintura, porque después así cogemos y como tenemos los puntos flojos, pero así ya tenemos la referencia y ya casamos este corte que dimos aquí con este otro de la cintura, el corte que dimos de la cadera aquí con este otro, y nos va a ir siempre mucho mejor. Bueno, seguiré explicando más cosas, y además no os desaniméis por una razón, porque luego hay otra forma de hacer el delantero que sale mucho más sencillo, mucho más fácil, pero bastante más. Pero primero yo quiero que lo aprendáis a hacer así, y luego después yo os explico otra forma que ni tenéis que hacer todo eso, ni mucho menos. Vamos incluso a pasar de la parte de atrás, como incluso explican los libros del sistema Martí, la parte de atrás la podemos pasar con una ruleta de estas en otro papel para la de delante, y luego le vamos a hacer un corte y enseñamos cómo se hace, y acabamos en un plis-plas el delantero, que es lo que nos lleva más tiempo por lo de la pinza y todas estas cosas. Entonces eso será posterior, para cuando practiquéis así y ya domináis esto, después os enseño técnicas que vais a abreviar mucho. Seguiremos haciendo cuellos y cosas en otras
en otros vídeos tutoriales que vamos a continuar, porque animada por todas vosotras, pues seguiré trabajando en ello para facilitaros las tareas. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todas.